Señoras y señores, me encuentro en las oficinas del doctor Abelardo de la Espriella, aquí en la ciudad de Bogotá. Doctor Abelardo, bienvenido a este Ventanal de Antioquia. Leonardo, gracias por la invitación y por la generosidad de tus palabras. A usted, señor, por recibirnos. Abelardo de la Espriella hace algunos años se ha convertido en uno de los más prestantes abogados, defensor de las causas relevantes que han sido escándalos en el país, pero no por buscar protagonismo, sino por la agudeza de los casos. ¿Quién es Abelardo de la Espriella? Bueno, Abelardo de la Espriella es un abogado comprometido con el ejercicio de su profesión. Soy un hombre que le gusta llamar las cosas por su nombre. Soy una persona que defiende la verdad ante todo y que cree que la verdadera honestidad del ser humano consiste en decir lo que piensa. Y en un país en el que prima la mentira, las máscaras, las posiciones ambiguas, decir lo que uno crea, si esté equivocado o sea políticamente incorrecto, genera cierto resquemor, cierta suspicacia de la gente, porque no está acostumbrada a que la gente hable de frente. Sí. Y yo soy ese tipo de personas, ese tipo de hombre. Hablo de frente, digo lo que pienso y siento que tengo una obligación en el ejercicio de mi profesión, pero también con mi país, llamando, por ejemplo, la atención en mis columnas de opinión sobre los desafueros de este gobierno, que han sido muchos. Porque yo creo que ese es el principal, objetivo del periodismo, hacer visibles a aquellos que no tienen voz y denunciar los excesos del poder. Y por eso, entre el periodismo más alejado del poder, es más objetivo, cosa que lamentablemente no ocurre en Colombia, por supuesto, con algunas excepciones. Entonces, básicamente lo que soy es un abogado defensor, un opinador, un periodista también, y sobre todo un hombre de familia, y comprometido con mi país, porque es un país al que quiero entrañablemente. Doctor Abelardo, entremos en materia. Nuestro país tuvo el año anterior, por este tiempo, un referendo al que todos los colombianos asistimos y en donde predominó una respuesta contundente llamada no. No obstante ese no, el gobierno, haciendo casi que caso omiso al mismo, adelantó una serie de acuerdos con las FARC que hoy son polémica y que en las últimas semanas son de varios cuestionamientos en el país, de varios sectores, especialmente por la conformación de lo que se ha llamado la JEP, la Justicia Especial para la Paz. ¿Cómo ve usted hoy esa comisión montada por el gobierno nacional para avalar y validar lo acordado con las FARC? Bueno, primero quiero decir que la JEP es un tribunal estalinista que lo único que busca es exculpar los crímenes de lesa humanidad de las FARC y sus amigos y perseguir a todos aquellos que piensen distinto a la guerrilla de la FARC, esa guerrilla que tanto daño le ha hecho al país. Es un tribunal de la venganza, es un tribunal del odio, que desconoce preceptos e instituciones tan importantes como la cosa juzgada, lo cual, por supuesto, va a crear más inseguridad jurídica y más violencia. Por eso, mi oposición desde siempre a ese tribunal de la venganza. Y es que yo no pretendo que las FARC se pudran en la cárcel, porque no perdieron la guerra como para que ello ocurra, pero tampoco la ganaron como para entregarles el país entero. Me parece que se pudo hacer un proceso sin haber cedido la institucionalidad a un grupo terrorista que por más de 50 años llenó de zozobra, dolor y violencia nuestra tierra. De tal manera que eso requiere de una reingeniería profunda. Y ese cuento de que la Corte Constitucional ha blindado ese acuerdo, la Justicia Especial para la Paz, por 12 años, es una farsa absoluta desde el punto de vista jurídico. Porque esos entuertos jurídicos, como se arman, se deshacen. Porque es que la JEP y el acuerdo de paz con la guerrilla está montado sobre una gran mentira, que es el desconocimiento a la mayoría de la voluntad popular del constituyente primario que dijo no
a esos acuerdos. El presidente de la República, sus áulicos, los medios enmermelados, desconocieron esa decisión del constituyente primario que es el pueblo colombiano. Y sobre esa mentira del sí, que se robaron al no, construyeron todo este andamiaje jurídico que evidentemente no tiene ninguna vocación de prosperar, porque, repito, está construido sobre una falacia que es el desconocimiento de la voluntad popular, que además es una ilegalidad, porque desconocieron el mandato de las mayorías. No pueden pretender ahora, con unas mayorías amañadas en el Congreso, con unos medios que son cajas de resonancia del régimen y con una Corte Constitucional genuflexa ante los deseos del gobernante de turno, pretender imponer por 12 años unos acuerdos que claramente afectan los cimientos institucionales de la República. Por lo tanto, en el próximo gobierno, lo que hay que hacer es tumbar y modificar esos acuerdos como en derecho corresponde, para darle a cada quien lo que hay que darle. No puede ser que la FARC vayan al Congreso de la República sin pasar por una cárcel o por una detención en un lugar específico. Tampoco resulta lógico que sean elegibles a cargos de elección popular, que además se les entregue un partido político que debe ser financiado por el Estado, que no entreguen todos los bienes y que, para colmo de males ahora, las supuestas disidencias de la FARC, que yo no creo que sean tales, lo que pasa es que la FARC sigue haciendo lo mismo, combinando todas las formas de lucha, que es lo que ha hecho de manera inveterada la izquierda extremista en el mundo. Van a hacer ellos política y van a dejar unas disidencias en las ciudades, en los pueblos de Colombia y en el monte, aplicando el gatillo y la presión al electorado. Y por supuesto, todo ese ejercicio electoral estará asignado por el dinero de la FARC, que es mucho y que está en efectivo, y ya sabemos cómo funciona la política en Colombia. De tal suerte que yo espero que el país reflexione, que se escoja un gobierno de centro derecha que regrese a la República a los cauces de los que nunca debió salir. Es el doctor Abelardo del Espriella, invitado hoy a nuestro ventanal de Antioquia. Doctor Abelardo, vamos a entreverar con temas amables. ¿Dónde nació? Bueno, fíjate, a mí me pasa una cosa interesante, Leonardo. Yo nací aquí en Bogotá. Sí. Ese es mi secreto mejor guardado. Porque no hay nada de lo que me sienta más orgulloso que de ser costeño. Lo que pasa es que en esa época, en la que yo nací hace 39 años, era muy usual que las mujeres del Caribe colombiano dieran a luz en Medellín o en Bogotá. Y mi madre me vino a dar a luz aquí a Bogotá, en la clínica del Country nací. Pero la gestación en la costa. Total, y me regresé a la costa. Yo esencialmente soy monteriano porque me crié en Montería, mi esposa también es monteriana, mis mejores recuerdos están en Montería de mi niñez, de tal suerte que me considero un monteriano de pura cepa, o como a veces le mamo gallo a algunos amigos que me dicen, bueno, pero tú no pareces costeño. Yo le digo, es que soy un costeño del Mediterráneo porque tengo también mi sangre italiana y costeña, pero sin duda yo creo que no habría logrado ser el hombre que soy, el profesional que he sido, si no fuera por ese impulso mágico del Caribe colombiano que tanto quiero. Esa chispa costeña. Sí, eso es lo máximo y no hay como el Caribe, no hay como el Caribe y el Caribe colombiano. Hay una gran preocupación en el país, y no solamente en el país, en la región de América, por el tema del socialismo, que hemos visto rezagadamente en el pasado gobierno de Ecuador, en el actual gobierno de Bolivia, en instancias y algunos vicios en el anterior gobierno de Argentina, muy vehemente y claro en el gobierno venezolano, y que tiene varias figuras disfrazadas en Colombia que pretenden llevarnos o confundir a las nuevas generaciones con qué es la fuerza nueva y la renovación del país, no más de lo mismo, pero porque nos van encaminando rumbo a esta izquierda peligrosa que acontece en América Latina. ¿Qué temor tiene usted por las próximas elecciones y por figuras que de una u otra forma hoy están dando de qué hablar e increíblemente, no obstante los ejemplos de América, figuran en encuestas como primeros? Lo que tiene que saber nuestra juventud es que el socialismo, el comunismo, la izquierda radical,
es un modelo político y social fracasado en todo el mundo. En lo único que ha sido bueno el comunismo es en generar pobreza y en acabar con los medios de producción y en acabar con la clase media. Eso es importante que nuestra juventud lo entienda. No hay nada bueno en el comunismo. El comunismo es una plaga que hay que erradicar del mundo como corresponde, por supuesto, por la vía democrática. Y en Colombia hay personajes disfrazados de demócratas, como se disfrazaba Chávez antes de hacerse presidente en Venezuela, que fungen de independientes, progresistas, pero en realidad son unos comunistas, unos socialistas disfrazados. Y otros que se insertan comunistas les hacen el juego, lo cual los convierte en cómplices. El señor Gustavo Petro viene de la guerrilla del M-19. El desastre que ha dejado en Bogotá es palpable para cualquier colombiano. La señora Claudia López tiene sus devaneos con la izquierda. El señor Sergio Fajardo, que es antioqueño, que por cierto hizo una gobernación desastrosa en términos económicos, la dejó quebrada porque Sergio Fajardo es un culebrero play que vende humo todo el tiempo. Y el país no le puede jugar a esos personajes, porque esos personajes le pueden abrir la puerta al diablo, dejar entrando el socialismo y el comunismo a Colombia. Este es un país de gente trabajadora, de gente pujante, que no puede permitir bajo ninguna circunstancia que esa plaga de la izquierda, representada por estos individuos que hoy posan de demócratas, se intronicen en el poder y acaben con un país. Pero debemos recuperarlos, y si dejamos que entre la izquierda amangualada con la guerrilla, porque toda esa gente le ha hecho el juego a la guerrilla, el señor Sergio Fajardo, el señor Gustavo Petro, la señora Claudia López, el señor Humberto de la Calle, todos han sido patrocinadores de ese proceso de paz mentiroso y espurio que ha afectado la institucionalidad de Colombia, que no vengan ahora a rasgarse las vestiduras. Y por eso hay que castigarlos con el voto en contra en las próximas elecciones, no solamente a la presidencia de la República, sino también al Congreso, porque hay que construir una coalición fuerte de centro-derecha que apoye al gobierno de esa misma tendencia ideológica que habrá de acometer y de realizar las reformas profundas que requiere nuestra democracia, nuestra patria. Es el doctor Abelardo de la Espriella, abogado, especialista en Derecho Penal, invitado hoy en nuestro programa. Doctor Abelardo, ¿qué comida extraña de su costa, de su tierra cordobesa? A pesar de que sé que gusta mucho de la comida italiana y de los buenos restaurantes, usted es un hombre que le gusta comer bien, pero ¿qué extraña de la costa? A mí me encanta, digamos, la comida del Caribe colombiano, porque es una comida de mucha fusión, con todo ese mestizaje cultural. Entonces estuve en el Caribe colombiano, por ejemplo, puntualmente en Córdoba, en mi departamento. En una mesa de frito puedes encontrar una arepa de huevo y al lado un kibbe. Sí. Eso no lo ves en ningún otro lugar del mundo. Pero lo que más me gusta de mi tierra cordobesa es el mote de queso, que es una sopa de queso espectacular. Me gusta también la posta negra cartagenera, que es fantástica. Y nuestra carne en el departamento de Córdoba es muy buena también. Porque hay mucho ganado. Sí. Pero digamos que hay una variedad interesante gastronómica en el Caribe colombiano. Bueno, y lo común, el llame, el bollo limpio, la carimañola. La carimañola es fantástica. Hay una carimañola que es de queso con cebolla. Sí. Yo evito los fritos porque hay que mantener la figura, pero cuando tengo un desliz, pienso en una carimañola sin duda alguna. Doctor, hábleme de Italia. ¿Por qué tiene usted la nacionalidad colombo-italiana? ¿Cuál es la descendencia suya con el país de la bota? Bueno, uno de mis bisabuelos era italiano, de la Calabria, del sur de Italia, por eso tenemos la cittadinanza, como se dice en Italia. Yo vivo muy orgulloso también de esa ascendencia italiana porque al final somos parte integral de la tierra que está en nuestra genética. Entonces yo soy una maravillosa mezcla de ese sur de Italia con el Caribe colombiano. Y eso, por supuesto, me permite tener una visión del mundo bastante universal. Me gusta, por supuesto, la dolce vita como buen italiano, los buenos vinos, la buena mesa. Y es una parte de mi historia que me enorgullece mucho, porque Italia es un país fantástico en todo. Sobre todo en cosas que me gustan mucho, como por ejemplo el arte, la música, el diseño. Italia le enseñó al mundo
en el Renacimiento con un hombre absolutamente maravilloso que se llamaba Lorenzo de Medici, que era Lorenzo el Magnífico, que fue el gran mecenas de los artistas del Renacimiento. Le enseñaron al mundo los italianos en el Renacimiento a servir una mesa correctamente, a vestirse adecuadamente. Los franceses comían con la mano, los españoles no sabían comer y los ingleses eran unos bárbaros. La elegancia. Y gracias al Renacimiento italiano y a hombres tan fantásticos como Lorenzo de Medici, le enseñaron al mundo de buenas costumbres, de buenas maneras y sobre todo del concepto de la estética, que a mí me parece que es muy importante. La estética es fundamental en la vida de un ser humano y en digamos que en el desarrollo de una sociedad. Y a veces no se le da la importancia que eso tiene. Obviamente que una sustancia o una forma sin sustancia no tiene sentido, pero si hay fondo y hay forma, por supuesto, es mucho mejor. Y en eso los italianos han sido unos maestros. Es un país que me encanta, voy todos los años con mis hijos para que no pierdan las costumbres. ¿Y lo habla el idioma? Parlo italiano, parlo bene italiano. Mis hijos tienen nombres italianos. Lucia, que es la mayor, que tiene 6 años. Salvatore, mi segundo hijo, que tiene 5 años. Y Filippo, que es mi tercer hijo, que tiene 1 año y 2 meses. Entonces estoy muy orgulloso de esas raíces italianas. Adoro ese país también, tengo mucho contacto con colegas en Italia, voy muy seguido, estoy informado todo el tiempo, leo el Corriere della Sera, estoy informado de lo que pasa de la política en Italia y es un país en el que espero tener la oportunidad de hacer un sabático en el que me dedique a otros menesteres como estudiar historia del arte, por ejemplo, que me gusta mucho, en universidades fantásticas en esa mi otra patria. Los guerrilleros rasos que quedaron al interior del proceso y del acuerdo y la falta de atención, vigilancia, seguimiento a lo que se ha llamado el posconflicto, la grave preocupación que hay no solamente en Antioquia y en el país por lo que será el futuro y si eso no se convierta mañana en una bola de nieve que va a volver a ser algo parecido a la FARC en otro tiempo. Es que ya la FARC lo hicieron cuando la Unión Patriótica, mientras la comandancia se quedó en el monte haciendo cualquier cantidad de desastres y ejecutando actos violentos innombrables, el ala política se quedó en el Congreso. Están haciendo exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que ahora cambiaron los papeles, porque resulta que esa élite de la guerrilla, de la que hace parte Márquez, Timochenko y todos sus camaradas, quieren hacer política y ya tienen el camino allanado porque Santos les regaló 15 curules sin que hayan pasado ni siquiera por un tribunal, ni sin que hayan pagado un solo día de cárcel. Y lo que están dejando con las supuestas disidencias, que no son disidencias, siguen siendo de la FARC, como el grupo que puso la bomba aquí en el Andino, sigue siendo de la FARC, lo que están haciendo es combinar todas las formas de lucha. Ellos van a hacer política por una parte, pero por otra van a seguir cometiendo actos violentos. Y la gente dice, no, pero es que hay que creer en la FARC y tal. Allá el que quiera creer en bandidos que llevan 50 años asesinando niños y mujeres indefensas. Eso es para tontos. Y pensar, como lo he dicho en repetidas ocasiones, que el diablo pueda entrar a tu casa y no haga desastres, no haga destrozos, es propio de imbéciles. Y lo que está haciendo este gobierno es abrirle la puerta al demonio, porque van por el aparato judicial en el que ya tiene mucha gente infiltrada, van por el legislativo, van por el ejecutivo, y lo que quieren imponer aquí es un modelo económico fracasado, porque lo más grave es que ellos creen en eso. La FARC creen que el comunismo es la salida. Ellos están absolutamente convencidos desde el punto de vista filosófico y político que eso funciona. Y por supuesto lo mezclan con violencia, que es lo que inveterada e históricamente la izquierda ha hecho a lo largo de los tiempos en todo el mundo. Y eso es lo que hay que evitar con el voto de la gente de bien. ¿Usted le ve final pronto a Maduro? Yo veo que Maduro está en sus últimos días, en los estertores de su caída. Yo creo que una tiranía tan miserable como la de Maduro no puede sostenerse. Y yo incluso fui más allá y lo ratifico hoy en este programa. Yo creo que en casos extremos como estos se valida la acción violenta de la ciudadanía. Voy a traer a colación una frase interesantísima de uno de los próceres de la independencia americana,
norteamericana, que señala que el árbol de la libertad se riega con la sangre de los patriotas y la sangre de los tiranos. El pueblo venezolano está habilitado a deponer el régimen tiránico de Maduro por la fuerza, porque así lo dice la Constitución, y porque además es más importante la supervivencia de toda la sociedad venezolana que la vida de Nicolás Maduro. Me ratifico en lo que he dicho. Y además próximamente voy a sacar el libro. Se llama Muerte al tirano. Que así tituló una columna suya que fue muy polémica. Y se va a llamar el libro que es Muerte al tirano porque es la justificación filosófica, ética, religiosa y jurídica de por qué darle muerte al tirano que oprime a su pueblo es válido desde todos esos puntos de vista. Y eso es lo que la gente no soporta que uno diga aquí. Todo el mundo piensa que Maduro debe morirse, pero nadie se atreve a decirlo. Pues yo lo sostengo y lo argumento con fundamentos reales que además no son invento mío, esas posturas vienen desde los escolásticos. Es más, en la investigación que hice me encontré una encíclica papal que autoriza el tiranicidio en casos extremos. Y ahí está incorporado. Entonces, esos temas son importantes tocarlos. ¿Ahí el fin justifica los medios? Es que hay fines que justifican los medios siempre y cuando el fin que se persiga sea más importante que todos los medios que se emplearon para llegar a él. Cuando hay mayor número de vidas por salvar, cuando el fin es importante, no cuando el fin es un fin subalterno o mezquino. El fin no justifica los medios cuando se trata de ganar dinero, cuando se trata de hacer la zancadilla a otro, cuando se trata de hacerse rico con la miseria del otro, pero el fin justifica los medios cuando de salvar más vidas humanas se trata, cuando de salvar a la democracia se trata. Ahí sí que el fin justifica los medios. Entonces, ya está bueno que Colombia se quite la máscara de la doble moral y que empecemos a decir las cosas como son, a plantear las ideas como corresponden. Porque como decía George Orwell también, en tiempos de hipocresía y engaño, decir la verdad es un acto revolucionario. Y eso es lo que no acepta este país. Extraordinaria charla con el doctor Abelardo de la Espriella, destacado jurista, abogado de nuestro país. Ese es Abelardo de la Espriella. Habla claro y conciso y por eso queríamos venir hasta Bogotá únicamente para tenerlo en nuestro programa. Estoy cerrando, doctor Abelardo, y quiero cerrar con cosas gratas. Música que le apasione. Me encanta, voy a empezar en orden. Sí. Me encanta la música clásica. En orden de gusto. En orden de gusto, me encanta la ópera. ¿Y en clásica qué? Chopin. Muy bien. Chopin me encanta. Me encanta la ópera. Por supuesto, los mejores cantantes de ópera son italianos. El gran Enrico Caruso. ¿Cómo no? El gran Luciano Pavarotti, que es un monstruo también de la interpretación. Me encanta el porro. Hoy hay un tenor que está muy relevante, Roberto Alaña. Sí, he visto a Alaña, pero sabes que ¿No te llega? No me mueve la aguja, me quedo con los clásicos. Yo soy old fashion, a mí me gusta... Sí. No, entre otras cosas porque creo que no volverá a nacer un Pavarotti, Sí. que no volverá a nacer un Enrico Caruso, que no se pintará otra Mona Lisa. Hay cosas que son irrepetibles. Que todo tiempo pasado fue mejor. La mayoría de las veces sí, creo que sí. Lo cierto es que me gusta también mucho el vallenatico viejo, Sí. preferiblemente si no tiene acordeón. Me gusta el vallenato El de caja y guacharaca. con guitarra. Y con guitarra. Y me gusta mucho la música de mi tierra cordobesa, que es el porro. Ya. Ojo, el porro musical, no el otro porro, Sí. para que no haya... El otro no me gusta. Sí. Me gusta el porro musical. Lo cierto es que esa música es bellísima, tiene unos acordes, unas armonías muy parecidas al jazz y me encanta el jazz y el blues. O sea, la música con la que yo me tomo un whiskycito, sí, con la que me divierto es el jazz, me encanta el jazz. ¿Qué tiene de David Sánchez Julião? Bueno, todo lo del Flecha. Sí. El viejo David era un monstruo de la literatura y sobre todo de esa literatura costumbrista costeña. Tengo toda la obra del Flecha, que es fantástica. Y David Sánchez Julião, pues no solamente, fíjate que no solamente David Sánchez Julião, a pesar de que su obra gira en torno a situaciones que son muy, muy costeñas, muy caribes, tuvo una extraordinaria acogida en todo el país, porque yo he sostenido siempre que la gracia del Caribe colombiano no la tiene otra región.
Y no en vano tenemos un premio Nobel que es el Caribe colombiano y que lo que hacía era recoger historias del Caribe colombiano. Gabo era un compilador de historias del Caribe colombiano, pero eso es la costa, Macondo. Sí. Y lo propio hacía también David Sánchez Juliá, un extraordinario escritor con quien además tuve buena amistad y siempre lo admiré y lo aprecié mucho, al igual que al maestro Gabriel García Márquez. Dos grandes costeños inmortales, sin duda. Preguntas cortas, respuestas cortas. Un plato de comida La pasta, en todas sus presentaciones. todas sus presentaciones. Un lugar en el mundo. El sur de Italia, la Sicilia o la Calabria. Un plan para Bogotá. Un plan para Bogotá, Netflix. Sí. Netflix y buenas cobijas. Bueno, estamos llegando, doctor Abelardo, al final de nuestro programa, valorando mucho que usted ha tenido la deferencia de haber recibido nuestras cámaras en sus oficinas. Es un hombre muy ocupado que viaja por todo el país. Fuera de él, adelanta varios procesos actualmente delicados y ha sido defensor de grandes y reconocidas causas, siempre en la mayoría de los casos con gran éxito. Entre ellas, la de Claudia Ponce de León. Natalia. Natalia, perdón, Ponce de León, que estremeció tanto al país.